Quería comentar brevemente sobre un pequeño aporte que hice recientemente, que algunos lo habrán leído, otros no, pero me parece apropiado para la ocasión, porque se refiere a la relación entre las monografías y los trabajos de ascesis. Es decir, para mí el sentido de hacer un aporte o una monografía es algo que acrecienta nuestra comprensión, ¿no es cierto?, sobre algo, sobre algún aspecto de nuestro mundo. Nuestra comprensión tiene que ver con el estudio de ciertos datos y la relación que podemos hacer entre esos datos y otras cosas que conocemos de antes. Cada uno tiene su comprensión, su nivel de comprensión de su mundo, y el hecho de haber entrado a este movimiento, haber participado en todas estas cosas, seguramente ha incrementado profundamente la comprensión de cada uno de los que estamos acá, con respecto a lo que era nuestra comprensión antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona eso de la comprensión con el trabajo de ascesis? Porque el trabajo de ascesis se entiende como una suspensión del yo, como un ir hacia un estado como de inactividad del yo o de la conciencia, estado en el cual supuestamente no puede existir ningún registro. Sin embargo, el sentido de los trabajos de ascesis no es ir simplemente a un lugar donde no hay ningún registro, sino tratar de detectar alguna señal de un mundo trascendente a nuestra capacidad habitual de comprensión, detectar alguna señal de otro mundo, escapar por un momento de la limitación que nuestra conciencia nos pone. Porque esto que decimos, de que cada uno tiene un determinado nivel de comprensión, eso es su capacidad y es su límite, ¿no es cierto? Hasta ahí llega cada uno. Bueno, en los trabajos de ascesis se trata de producir una desestructuración de esa conciencia habitual para poder tal vez pescar algo de ese otro mundo que sabemos que existe, ¿no es cierto?, pero que normalmente no podemos detectar. Bueno, entonces, en esos estados alterados que corresponden a la entrada y la salida de la ascesis, porque son estados no habituales, se producen objetos de conciencia que son no habituales para la conciencia normal. Entonces, la conciencia en estado normal, habiendo regresado, le cuesta entender qué fue lo que pudo pasar ahí. Entonces, en este trabajito hacía también una relación con esas experiencias de la gente que ha estado muerta, por ejemplo, durante un tiempo y regresa, la cual comenta que le cuesta muchísimo entender qué le pasó. Algunos dicen que tardan meses en poder encontrar explicaciones de qué fue lo que le pasó para poder explicárselo a otro. ¿Qué es eso de tratar de entender qué le pasó? Es la conciencia en un estado normal tratando de entender experiencias que corresponden a otros estados de conciencia, no a los estados habituales. Entonces hay una dificultad para poder entender lo que puede pasar en un trabajo de ascesis. Así que todo lo que pueda crecer nuestra comprensión sobre el mundo, la expansión de nuestra conciencia, va a redundar en qué provecho nosotros podemos sacar o no sacar de una experiencia de ascesis. ¿Se entiende lo que digo? O sea, nuestra capacidad de que nos sirva para algo el trabajo de ascesis tiene que ver con nuestra capacidad de comprensión. Básicamente eso, ¿no? No complicarlo más, pero eso me parece interesante para establecer un puente entre estas cosas que a veces se entienden como separadas, ¿no? Bueno, entonces voy a dar un pantallazo sobre esto del estudio de la analogía. Este es un tema sobre el que he estado dándole vuelta mucho tiempo, he hecho algunas cositas breves anteriores, pero entiendo que este tema de la analogía está relacionado fundamentalmente con la disciplina mental y también con la morfología, porque se trata de las formas y de cómo se relaciona la conciencia con las formas.
ya que analogía, la percepción de una analogía es la detección de formas similares. Por ejemplo, uno ve una pirámide egipcia y ve una montaña y dice, estas dos cosas tienen la misma forma. Eso es una analogía. Bueno, esas analogías existen entre todas las cosas del mundo. Entre todas las cosas del mundo. Ya Aristóteles, que fue aparentemente el primero que empezó a estudiar esto de la analogía, no el primero que la empleó, porque ya los pitagóricos habían desarrollado toda una doctrina basada en las analogías entre la matemática, la música y la geometría, la astronomía. Ellos tenían una cosmología basada en las analogías y creían haber encontrado una forma general. Pero Aristóteles empezó a estudiar la analogía y a ver que las cosas, porque Aristóteles clasificaba, ¿no es cierto? Establecía categorías de los objetos. Entonces estaban los géneros, las especies, y decía que las cosas podían ser distintas según su género. Por ejemplo, un animal y un vegetal son distintos géneros, pero que podía haber unidad de analogía, es decir, que las analogías establecían una especie de unión entre las cosas del mundo. Después los escolásticos, partiendo por Tomás de Aquino, tomaron esas teorías de Aristóteles y le dieron bastante manija al tema de las analogías y lo estudiaron mucho, porque ustedes saben que ellos siempre estaban con el tema de que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y eso entonces es una clara analogía. Están los otros que critican eso diciendo que en realidad es Dios el que ha sido creado a imagen del hombre, ¿no? Pero bueno, en todo caso ambas son analogías. El asunto es que los tipos estos escolásticos estudiaron fuertemente el tema de las analogías, las clasificaron. Bueno, se puede leer en su enrevesado léxico todas las clasificaciones de las distintas analogías, pero no quiero yo extenderme sobre eso en este momento. Pasemos entonces a estudiar lo que sería la analogía dentro de la herramienta que tenemos para, que es la de la estructura conciencia-mundo. Les digo que esta herramienta de la estructura conciencia-mundo o del acto-objeto en la conciencia es muy fuerte como herramienta de entendimiento, de comprensión. Prácticamente cualquier cosa, cualquier evento, cualquier vivencia, cualquier experiencia que le pueda ocurrir a un ser humano puede ser enfocado en términos de la estructura conciencia-mundo. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona el tema de la analogía dentro de esta estructura? Bueno, por un lado, la conciencia estructura objetos, es decir, realiza operaciones para construir objetos del mundo, pero cuando uno dice objetos del mundo se refiere a todo lo que se percibe, ¿no es cierto? A los objetos físicos. Una emoción es un objeto, una persona es un objeto, un animal es un objeto, una idea es un objeto. Todo lo que está en la mente de un ser humano es un objeto de conciencia. Entonces, las analogías son también objetos de conciencia, pero la analogía es uno de los procedimientos esenciales que utiliza la conciencia para la constitución de los objetos. Por ejemplo, uno ve una letra A y la puede ver escrita de miles de formas distintas y siempre la reconoce como la letra A.
aunque son todos objetos distintos. ¿Por qué? Porque realiza analogías entre las formas. Entonces, reconoce las formas por medio de las relaciones internas y no como haría, por ejemplo, una computadora boba que diría esto no es igual que esto. Entonces, la analogía, por un lado, es un mecanismo esencial de la conciencia para estructurar los objetos que conoce del mundo. Pero la otra pata de la estructura conciencia-mundo es el mundo, ¿cierto? El mundo que solamente podemos conocer a través de esta estructura. Pero en el mundo, cuando uno lo mira por primera vez, aparece una diversidad grande de cosas, de objetos de distintos tipos, ¿no es cierto? Hay plantas, animales, construcciones, seres humanos, gente que nos hablan, nos dicen cosas. Hay mucha variedad de estímulos. Pero cuando uno empieza a estudiar eso, empieza a encontrar analogías, es decir, formas similares entre los distintos objetos del mundo. Entonces esas analogías, que son parte de la estructura de la conciencia, también se encuentran entre los objetos del mundo. Así que la analogía está en el funcionamiento de la conciencia y se advierte también en el mundo. Bueno, acá hay un párrafo explicando las funciones elementales de la conciencia, cómo se produce la estructuración de objetos. Entonces, nuestra conciencia constantemente está comparando formas. La forma es una característica esencial de cualquier objeto. Si uno piensa un objeto como una estructura, esa estructura está formada por componentes que están relacionados de cierta manera. Con los mismos componentes se forman distintas relaciones. Por ejemplo, con las letras del abecedario se forman infinidad de palabras, ¿no es cierto?, que nutren un diccionario y que permiten explicar infinidad de ideas, pero siempre son los mismos componentes. Son estructuras formadas por los mismos componentes. Entonces, la forma es lo que cambia de una palabra a otra, no los componentes. Lo que cambian son las formas. La forma de un objeto, entonces, es algo absolutamente irreductible. Porque yo, por ejemplo, tengo esa silla, la puedo pintar de otro color y sigue siendo una silla. Puedo hacer una cantidad de variaciones, pero algunas variaciones ya me destruyen la silla, otras me mantienen la silla aunque tenga otras formas. Hay una forma silla que es propia de ese objeto y que no puede ser que tiene, digamos, un componente esencial, podríamos decir, que es propio de la silla. Hay un componente esencial que es propio de la silla y que, bueno, hay un método de Husserl que permite encontrarlo, ¿no es cierto? Pero esa forma es propia de aquello que llamamos silla o de lo que llamamos perro o ser humano, y esa forma es algo esencial que la conciencia capta en forma inmediata. Así como decía que uno enseguida se da cuenta cuando una letra es una letra A, aunque esté escrita de diferente manera. Bueno, las formas son percibidas en forma inmediata y constantemente estamos realizando comparaciones de formas, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo reconocemos lo que está a nuestro alrededor? Acá, en este momento, cada uno de ustedes ha emitido enorme cantidad de actos de conciencia para descubrir dónde está y constantemente actualizar la situación. Se está constantemente actualizando el hecho de que estamos acá y eso es una comparación de formas. Si de repente acá cambiara algo y no supiéramos dónde estamos, habría una forma diferente. Así que la comparación de formas es una actividad esencial de la conciencia. Bien.
hay una diferente comparación de formas en los niveles automáticos de la conciencia que en los niveles de mayor abstracción. Así como ustedes conocen los niveles de conciencia en función de la energética con que trabaja la conciencia, de los distintos niveles de energía, también es posible realizar una diferenciación de niveles de la conciencia de acuerdo al tipo de funcionamiento. Hay funcionamientos automáticos en la conciencia, cuando uno, por ejemplo, está divagando, está charlando con otro sin ton ni son, qué sé yo, es un tipo de funcionamiento. Otro es cuando uno presta atención, o cuando uno quiere pensar sobre algo en concreto. Son distintos tipos de funcionamiento, algunos más automáticos, otros más reflexivos de la conciencia. Y bueno, asimismo, las analogías, ustedes ya saben que las ideas, las imágenes, la parte motriz del intelecto, se van enlazando por cadenas asociativas, ¿no es cierto? Cadenas asociativas de similitud, de contraste, de contigüidad. Bueno, tanto la similitud como el contraste funcionan por analogía, en forma inmediata, automática. Pero en cambio, cuando la conciencia está en estado reflexivo, las analogías también están, pero están guiando el pensamiento de la conciencia de otra manera. Entonces están esas diferencias entre las analogías, entre un nivel automático y otro más reflexivo en la conciencia. Aún en los más altos niveles de abstracción aparecen analogías. Y sobre eso vamos a volver después. Bien, acá hay muchas cosas. Por ejemplo, una interesante analogía: la constitución del otro o de los otros. Por ejemplo, para cada uno de los que estamos acá, uno es yo, uno, y están los otros, ¿no es cierto? Están los otros que son objetos, pero obviamente no son igual que una silla o que una lámpara, son tipo particular de objeto. La cosa es... Me sorprendería. Mire, esto es chiquito, lo voy a leer porque acá está dicho mejor de lo que yo puedo decir. Edmund Husserl, partiendo de la afirmación cartesiana de que el único conocimiento evidente e indubitable es el yo existo, o sea, la percepción de la propia conciencia, describe diferentes capas de sentido. Capas de sentido que se constituyen alrededor de esta esfera primordial de la conciencia. Es decir, la esfera central sería yo existo. Ahora, ¿qué más hay aparte de que yo existo? Y ahí van apareciendo diferentes capas que la conciencia van construyendo. Dice, en uno de estos estratos se encuentra la percepción del propio cuerpo, que se encuentra bajo nuestro inmediato control. Eso es una realidad, uno ve que puede controlar su cuerpo. Más allá, hacia el mundo aparecen los distintos objetos, ¿no? Otros objetos que están más allá de mi cuerpo, son ya otra capa. La primera capa es mi cuerpo. La primera es mi conciencia, la segunda es mi cuerpo, la tercera hay otros objetos que están más allá. Ajá. Cuerpo y más allá, en el mundo aparecen los distintos objetos y entre ellos el cuerpo de los otros. Entonces yo veo, por analogía, que el cuerpo de ella, aunque tiene diferencia, se parece al mío en algunos aspectos. ¿De quién? ¿A dónde señala? Cuerpos que se reconocen análogos al propio y que por extensión de esta analogía permiten el surgimiento de una representación en la propia conciencia de la conciencia del otro. O sea, a través de la analogía de los cuerpos
y de que yo tengo dominio sobre mi cuerpo, presupongo que en el otro debe existir algo parecido a lo que hay en mí. Algo parecido que yo no puedo percibir directamente, evidentemente, ¿no? Bien, entonces ahí se constituye ese objeto que llamamos el otro. También el Silo habla del tema en el paisaje interno, cuando habla del cuerpo como expresión de la intencionalidad, del cuerpo de uno y del cuerpo de los otros, en el cual se reconoce otra intencionalidad, ¿no? Es decir, el cuerpo del otro tiene la particularidad de que en él reconozco otra intencionalidad, que no es la mía, y que a veces yo puedo pretender suplantar, ¿no es cierto? Lo cual ya es violencia. Es muy rara la excepción. No, acá. Pero el asunto es que esto de que uno descubre en el otro la intencionalidad se da a través de esta analogía. Muy bien. Entonces la analogía interviene en la gestación de los conceptos. Por ejemplo, pensemos en el concepto libertad. ¿Cómo le explicamos a un niño qué significa la libertad? Papá, ¿qué es la libertad? Callate. Callate, nene. Cállate, seguí comiendo. Culo, dije culo. Probablemente decidamos explicárselo con ejemplos. Por ejemplo, le decimos, si una persona está presa porque cometió un delito, cuando lo sueltan, se dice que recuperó su libertad. O bien, antiguamente algunos hombres llamados esclavos no podían hacer lo que querían con su vida. Entonces se dice que no tenían libertad. Lo que hace mamá conmigo, eso no es libertad. O por último, cuando seas grande vas a poder hacer muchas cosas que ahora no puedes hacer. Cuando seas grande vas a tener más libertad en tu vida. En fin, le estamos dando al niño ejemplos que muestran qué significa la idea de libertad. Pero esos mismos ejemplos muestran también cómo se originó esa idea. Cómo surgió en el hombre la idea de libertad. Cómo es que aparece la idea de libertad. Y la palabra libertad. Pues, por analogía, se comparan distintas situaciones que se reconocen similares y entonces se crea el concepto de libertad. Y luego se le pone un nombre. Así van surgiendo todas las cosas de este mundo para nosotros. Así surgen los conceptos por analogía, pero después los conceptos se pueden aplicar a otros campos distintos de donde surgieron. Entonces acá yo pongo el ejemplo de la palabra energía, porque la palabra energía existe de los griegos, que la relacionaban con el trabajo. Pero a partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor, etc., el tema de la energía empezó a tener más utilización. Y entonces la física empezó a aplicar, a entender más sobre la energía, y bueno, el concepto se empezó a popularizar, el concepto de energía, y luego entonces se empieza a aplicar ese mismo concepto de energía que surge del campo de la física a otros ámbitos. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX se empieza a hablar de energía psíquica. Yo me acuerdo que cuando Silo empezó a explicar el tema de la esferita, etcétera, dijo, vamos a empezar a trabajar con la energía psíquica. Era una rareza porque nunca habíamos mencionado ese nombre. Bueno, ¿cómo fue que el concepto físico de la energía alcanzó el mundo de las descripciones mentales? Bueno, podemos imaginar a una persona interesada por los fenómenos de la mente que medita sobre estos fenómenos, que conoce el concepto de la energía física. Él estudió algo.
Esta persona observa que en ocasiones puede pensar con claridad, pero en otros momentos se siente cansado. Y espontáneamente surge en su conciencia este modo de escribir. Advierto que a veces tengo más energía y que otra tengo menos. A él le parece que el concepto de energía es adecuado para describir lo que a él le pasa. O sea, ahí evidentemente se produce un trasvasamiento porque hay una analogía. Si no, no se usaría esa palabra. Así que el concepto de energía del mundo físico resulta ahora adecuado para la descripción de una experiencia mental. La conciencia percibe que ambas formas son análogas. Así avanza y se extiende una línea de conocimiento y de comunicación desde el ámbito de los objetos físicos hacia otro ámbito aparentemente diferente de objetos mentales. Entonces ven cómo las analogías van tendiendo puentes entre fenómenos que aparentemente son distintos. Tienden puentes entre los fenómenos físicos y ahora los fenómenos de los seres vivos. Es curioso, por ejemplo, si ustedes leen algo de Hegel, que él utilizaba las palabras fuerza, masa, materia para explicar el funcionamiento de la conciencia. ¿Qué pasa? Poco años antes de la existencia de Hegel, había estado Newton en el mundo. Y Newton popularizó lo que hoy en día se conoce como física clásica. Justamente estos conceptos, fuerza, masa, materia, energía, velocidad, movimiento. Entonces estaban como muy frescos en el mundo de los pensadores de esa época, y entonces Hegel utiliza esos conceptos para hablar sobre la conciencia, ¿no? Es otro ejemplo de trasvasamiento, más raro todavía, ¿no? Bueno, es otro ejemplo de cómo las analogías van uniendo mundos. Bueno, después entonces empezamos a estudiar analogías en el arte, la plástica, la analogía en la gestación de las esculturas. Una escultura humana, ¿qué hace? Trata de representar la forma humana, ¿no es cierto? En la música, también la música está plagada de analogías todo el tiempo. O sea, una nota, un acorde musical, por ejemplo, do, sol, fa o do, sol, mi, ¿cómo se produce? ¿Por qué es armónico la unión de esas tres notas? ¿Por qué esas dos notas son consonantes entre sí y no son disonantes? Porque sus vibraciones coinciden en toda nota tiene una frecuencia y tiene lo que se llama armónicas, que son el doble, el triple, el cuádruple y así siguiendo. O sea, cada una nota, un la, 440 ciclos, tiene 880, tiene 440 por 3, por 4, por 5, por 6, 7.926. todo lo que quiera. Lo mismo pasa con el sol, con la nota sol, por ejemplo. Bueno, los armónicos del do deben coincidir con los armónicos del sol para que esas dos notas sean consonantes. Por eso se llaman consonantes, porque coinciden. Si no coinciden, produce una sensación desagradable al oído. Bueno, la música está plagada de esas consonancias. También están las analogías más generales que produce la música de acuerdo al tipo, el clima que inducen. Una música alterada produce determinado estado. La novena sinfonía, por ejemplo, nos conecta con planos mayores. Todos los ejemplos que yo puedo dar sobre analogías son muy escasos, porque analogías van a encontrar por todos lados y sería imposible hacer una recopilación total de eso. Después está la poesía. Bueno, el lenguaje de la poesía es la analogía pura, ¿no?
si uno analiza estas poesías, cualquier poesía, no podrían existir si no fuera por las analogías. Están constantemente en cada palabra que se dice. En la literatura lo mismo, la variedad de sentidos. Ustedes leen, por ejemplo, La mirada interna. La mirada interna, que está escrita en prosa poética, tiene múltiples significados. Por lo menos 2 o 3 distintos en cada párrafo. Por ejemplo, toman la guía del camino interno, y en la guía del camino interno ustedes pueden encontrar descripciones de estados mentales que se pueden encontrar a lo largo de la vida de una persona, suponete. En el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Y vas a encontrar que las cosas que se describen ahí te pueden pasar a lo mejor a lo largo de un proceso de meses o años. Pero también podrías aplicarlo a la experiencia que vas a hacer en ese momento. Cuando vas a trabajar con la energía, te puedes encontrar oscurecido o luminoso. Y en procesos tan distintos existen las mismas formas. Lo mismo con el tema de los estados internos, que está explicado después. Los estados internos admiten diferentes interpretaciones. La literatura está llena de distintos significados en el lenguaje alegórico. Acá hay un ejemplo de un tipo que dice: vi una luz al final del túnel. Entonces dice, por ejemplo, el sujeto va caminando por un túnel y al final ve una luz. Describía eso: vi una luz al final del túnel. Va caminando por un túnel y alguien prendió una luz al fondo. Pero, por ejemplo, podría ser: el sujeto está enfermo, pero un nuevo tratamiento parece que le está dando resultado. El tipo dice: estaba jodido, pero ahora veo una luz al final del túnel. 3. El sujeto ha muerto momentáneamente. Ha regresado y comenta su experiencia. Vi una luz al final del túnel. 4. El sujeto está atravesando un periodo de serias dificultades económicas, pero ahora tiene una renovada esperanza de encontrar trabajo, o que le vendrá una herencia, qué sé yo. O de ganar la lotería, porque encontró la luz del túnel el otro y me vino la herencia. Para algunos encontrar trabajo no es ninguna luz. Lo que es encontrar el túnel. O sea que la cosa es encontrar el túnel. Y esta otra, vean, el sujeto tiene problemas psicológicos desde hace mucho tiempo, pero una nueva experiencia le abre el futuro. El tipo dice: he visto una luz al final del túnel. En el campo de la lingüística, vean, esto está tomado literalmente de un estudio que se llama la analogía, de uno de estos teólogos, catedráticos católicos, que tiene un lenguaje raro, pero acá está bastante explicado bien. Dice: en el campo de la lingüística se puede señalar el surgimiento de la semántica cognitiva en la década de los 80, que intenta mostrar cómo el empleo de la metáfora en el lenguaje común es mucho mayor de lo que cabe advertir. Esta corriente considera la metáfora, ustedes saben, la metáfora es una forma de analogía, como la expresión de una actividad cognitiva conceptualizadora, o sea que trata de establecer conceptos, categorizadora, mediante la cual comprendemos un ámbito de nuestra experiencia en términos de la estructura de otro ámbito de experiencia. Es decir, hay un ámbito de la experiencia que trato de comprender, pero utilizo otro que comprendo para tratar de explicar a este. Eso es una analogía. Voy a los ejemplos directamente. Dice, por ejemplo, las expresiones metafóricas. El argumento es poco sólido, o su teoría se puede desmoronar. Se construyen desde la metáfora conceptual de que las teorías son edificios.
son como edificios, podríamos decir. O sea, en esas metáforas, su teoría es poco sólida, hay un modelo interpretativo subyacente por debajo. Vean esto otro. Las expresiones no me entran en la cabeza, o sácate esa idea de la cabeza, o tienes la cabeza hueca, corresponde a la metáfora conceptual, la mente es un recipiente. O este otro, la metáfora conceptual, un discurso es un tejido, o sea, un discurso es un tejido, entonces derivan estas expresiones metafóricas. He perdido el hilo. O el sujeto no ha hilvanado bien sus ideas. O me parece que está hilando muy fino. Estos autores puntualizan. O tiene un enredo bárbaro. Pero vean ustedes. Queda poco en el carrete. Estos autores puntualizan que la proyección de un ámbito de experiencia a otro no es arbitrario, sino que tiene lugar mediante correspondencias entre ambos, es decir, analogías. Bien, después vienen las analogías en la ciencia. Acá hay 3 relatos de la ciencia, que no voy a leer ahora. Uno que fue el descubridor de la estructura del benceno, que son sueños. Mendeleev, que también soñó con la estructura de la materia. O Darwin. El tema de Darwin es particularmente interesante, porque en la época de Darwin trataban de entender cómo surgían las distintas especies de animales. Entonces los tipos hacían viajes, es decir, esto que recomienda el negro de hacer experiencias de campo, es lo que hacían los tipos. Los tipos agarraban, Darwin agarró un barco, que tardaba 3 meses en cruzar el océano, y se vino a recorrer América Latina, y estuvo 5 años dando vueltas en ese barco. Después volvió a Londres, y todavía no había entendido mucho. Recopilaban datos. Otro colaborador o colega de Darwin, llamado Wallace, fue a la India y a investigar especímenes en la India. Y entonces, en determinado momento, bueno, había tipos que estudiaban las poblaciones. Un tal Malthus estudiaba las poblaciones humanas y la lucha por la supervivencia. Y entonces Wallace, bueno, primero se creía que Darwin había sido el de la idea, después se descubrió que en realidad la idea no era de Darwin, sino de Wallace, que nunca fue conocido. Pero el Wallace le agarró paludismo. Le agarró paludismo cuando estaba en la India. Entonces estaba afiebrado, tomando quinina. En esa época no existían los antibióticos. Y se le ocurrió, y estaba pensando en la cuestión de cómo surgían las especies, tratando de encontrar algún hilo conductor. También ellos querían hilar. Entonces se acordó el tipo de una cosa que había visto en una caldera. Hacía no mucho que existían las calderas de vapor, y en esa época existían las máquinas de vapor. Y las calderas tenían un regulador de presión. Cuando la presión subía por encima de determinado valor, soltaba al aire el vapor. ¿Entienden eso? Es muy simple. Un regulador de vapor que regulaba la presión. Entonces el tipo dijo: la lucha de las especies debe actuar como el regulador de Watt. Y se le ocurrió que la lucha de las especies hacía que se fueran imponiendo las más aptas y que las otras no pudieran tener descendencia. Y entonces se iban produciendo
variaciones en las especies, variaciones que, si eran exitosas, tendían a sostenerse y daban origen a nuevas especies. Él le transmitió, cuando se curó un poco de la malaria, le transmitió esta idea a Darwin, y Darwin, que andaba en el mismo tema, armó su teoría del origen de las especies. Pero él reconoció que la idea original se la había transmitido a este otro. Y surgió, ¿no?, Toda. que Perdiste el hilo. Caja hueca. Después a Darwin se le ocurrió otra analogía, que era relacionar la naturaleza con el trabajo de un granjero en una granja. En una granja el granjero selecciona los mejores especímenes de su producción para hacerlos reproducir, ¿no?, las mejores plantas o las mejores gallinas, qué sé yo, ¿no? Y entonces los mejores especímenes, siempre tratando de conseguir el tomate más grande, etcétera, ¿no? Entonces él dijo, la naturaleza es como un granjero, ¿no? Pero realmente esa analogía... No respuesta con retardo. Cuando hay más presión de un bicho sobre otro, o sea, se agota por un lado, entonces el otro tiene menos recursos, el solito se cae. Se autorregula. En este caso soltó la presión. Sí, el asunto es que una analogía permite encontrar una teoría nueva, ¿no? Una analogía actúa como un puente. Acá entra el tema esto de lo que se llamaban las formas de inferencia. Desde la época de Aristóteles se conocían la deducción y la inducción. La deducción era deducir propiedades de un objeto a partir de lo que se conoce en forma general. Se deduce que si todos los hombres son mortales, ¿no?, y cualquiera de nosotros es un hombre, bueno, vamos a ser mortales, ¿no? Eso es una deducción. En cambio, la inducción opera al revés, desde lo particular a lo general. Sí, por ejemplo, los científicos creen haber descubierto que en el Sol se quema hidrógeno y que eso es lo que produce la luz que nos llega a nosotros acá. Lo han descubierto del Sol y piensan que lo mismo pasa en todo el universo con todas las estrellas. Pero el universo está infinitamente lleno de estrellas, inconmensurablemente lejos. Es decir, es una suposición eso de alguna manera, ¿no es cierto? Se supone que lo que pasa en lo local pasa en todo el universo, pero es una inducción. Pero, por ejemplo, ¿cómo era posible encontrar esta forma de cómo de Darwin, de las especies? Era muy difícil encontrar esa idea, muy difícil porque la variedad de datos era abrumadora. Miles y miles de especies distintas que cambiaban con distintas características. Entonces lo que se descubre es que hay una tercera forma de inferencia, que es justamente la analogía. Y acá hay un estudio de unos... Kant también estuvo muy preocupado por el tema ese, cómo son posibles los juicios a priori, cómo es posible que uno haga una suposición a partir de una relación de ideas nada más. Es decir, porque una vez que estos estudiosos de la botánica, como Darwin y sus colegas, tenían todo ese aparato ahí, toda esa cantidad inmensa de datos y especímenes que reunían, desde ahora parece fácil,
pero en ese momento era muy difícil encontrar qué estructura reunía todas esas formas, toda la aparición y desaparición y la generación de todas esas formas tan distintas, tan variadas. Entonces es como un rompecabezas muy grande, y la analogía es la que conduce a la hipótesis. La analogía no te da ninguna respuesta, pero te dice, ¿y qué tal si las cosas fueran así? Y después viene el razonamiento deductivo a ver si eso es posible. Viene un trabajo ya, digamos así, más cerebral, podríamos decir, no sé, porque las analogías, como ustedes ven, no son cosas que surjan de un razonamiento. Las analogías aparecen, se perciben como formas, porque la conciencia percibe las formas en forma directa, como intuiciones. Se intuye tal cosa. Lo mismo le habrá pasado a Einstein. Einstein intuyó una extraña relación entre el tiempo y el espacio. Y luego se tuvo que poner a hacer cuentas, a ver si eso era real o no. Porque no todas las intuiciones que aparecen son reales. Bien. Entonces acá hay un estudioso, Peirce, que estudió el tema también preocupado con cómo era posible el surgimiento de nuevas ideas. Ese era su tema. ¿Cómo es que alguien encuentra una idea nueva? ¿Cómo es posible la inducción? ¿A partir de qué es posible? Y bueno, él hace una serie de hipótesis, y aparece otro epistemólogo diciendo, es la analogía, un tal Samaja, un argentino, interesante, y dice, es la analogía la que conduce estos fenómenos y permite llegar a ideas nuevas. Es la percepción de analogías la que permite llegar a ideas nuevas. Bueno, entonces la analogía es un vehículo para la inspiración. La analogía conduce a la inspiración. La inspiración de los poetas también se basa en la percepción de una analogía. Dice, cuando sonríes es como si un cielo de grana hace no sé qué. El tipo siente algo, y eso, dice, eso que me produce el verte es parecido a lo que me produciría si yo viera en el cielo de repente que aparece de una mariposa no sé qué. Le cuesta. No Bueno, después en la tecnología y en la ciencia están los modelos. Los modelos, evidentemente por su nombre, representan analogías, ¿comprenden? Si yo digo, tengo un modelo computacional para estudiar el clima, por ejemplo. Bueno, este programa evidentemente está reproduciendo lo que sucede en el mundo. O tengo un modelo para hacer un cálculo de cañerías de agua, qué sé yo. Bueno, está plagado de modelos. El modelo del genoma humano, por ejemplo, que lo acaban de completar hace poco. Un modelo muy complejo. Acá... Una novela de medicina que hizo una computadora que resume el funcionamiento del cuerpo humano para estudiar los comportamientos de los medicamentos. O sea, no hace falta ir a la práctica, sino ya por una computadora deduce qué va a hacer eso. A ese le dieron el premio Nobel. Bueno, Ejemplo. es un ejemplo de una analogía funcional y aplicada. Les cuento que en la ciencia, en la física cuántica, hay un experimento muy extraordinario que en algún momento explicaremos más en detalle, pero que produce una extraña analogía. Uno, cuando observa ese experimento y sus conclusiones, no sus conclusiones,
los resultados del experimento, dice, parece como si los electrones supieran lo que uno está pensando. Es como si el mundo percibiera las intenciones humanas. Es como si el mundo pudiera entender lo que pasa. Es como una analogía que surge en uno, tratando de aplicar lo que uno experimenta como conciencia y mente, pero que parece estar en el mundo. Ha habido distintas interpretaciones sobre eso, pero una de ellas es esa. Bueno, analogías en el derecho, en la aplicación, la hermenéutica. ¿Ustedes saben lo que es la hermenéutica? Y Hermes. Hermes sí es algo misterioso, ¿no? Algo. Hermenéutica es la disciplina que se encarga de la interpretación de los textos. Entonces en la hermenéutica también se aplican analogías para tratar de explicar o entender las cosas que uno no entiende. Bueno. Después hay analogías extrañas, analogías que actúan por vacío, porque no están. Por ejemplo, ustedes salen de su casa y les parece que se han olvidado algo. Pero no saben qué es. No saben qué es. O sea, saben que hay algo que no está, pero qué es, no. Entonces, como una forma que estuviera faltando dentro de la estructura mental en que uno está. Es como si uno tuviera un rompecabezas que lo está armando y le falta una pieza en un lugar y allá hay un montón de piezas pero no sabe cuál es. Pero sabe que la forma que necesita está acá pero no sabe cuál es. Bueno, entonces esos actos puros en busca de objeto responden como una analogía por complemento. Es decir, uno no sabe qué es lo que está buscando y se extienden a situaciones generales de la vida también, ¿no es cierto? No solamente que me olvidé la llave o qué sé yo, sino cosas más complejas. ¿Qué busca uno? ¿Qué anda buscando uno en el mundo? Toda una pregunta. Eso que falta no se conoce como forma en sí, sino en relación a una estructura mayor, de la cual debería formar parte. Bueno, la analogía del rompecabezas, ¿no? El rompecabezas es una estructura mayor y hay una pieza que te falta. Entonces acá citábamos a un párrafo de ese cuadernillo que escribió el negro, que se llamaba La forma pura, ¿no es cierto? Donde dicen esto, que a mí me parece extraordinario, que dice: en numerosas leyendas se busca el don de la felicidad. La felicidad. Se transita por desiertos, cavernas, montañas y mares. Se consulta a sabios y magos. Se lucha contra fuerzas y monstruos para dar con ese imponderable que tiene el sabor del recuerdo, el mismo recuerdo de un paraíso perdido, el mismo sabor de extrañamiento y pena que se desliza en el corazón de los hombres grandes, semidioses caídos de su patria oscuramente recordada. ¿No registran algo que tiene que ver con ustedes en este texto? Un clima emocional indefinible, tal vez. ¿Cuál será ese objeto definitivo que dé por terminada la búsqueda de nuestra conciencia? A esa forma, en el texto que hemos venido consultando, se llama la forma pura. Y a ella volveremos a referirnos al final del estudio, que ya es un poco largo. Bueno, después vienen las analogías en la mística universal, es decir, analogías que tienen que ver con las concepciones respecto del origen del universo, del sentido de la vida,
de la conciencia, de la espiritualidad. Y hay, bueno, ejemplos de analogías de dioses, de tratar de alcanzar la forma de los dioses. Y se citan algunas analogías universales que la conciencia encuentra en todas las cosas. Por ejemplo, la finitud de todo lo existente. Todo lo que comienza, termina. Todo lo que vemos en el mundo tiene un principio y un fin. Todo. Acá se cita entonces, por ejemplo, un insecto puede vivir un día. Un hombre puede vivir 100 años. Y una estrella puede vivir 1000 millones de años. Pero todos los tres, el insecto, el hombre y la estrella, nacen y mueren. En ese sentido, son iguales. Es una analogía universal. Después está, por ejemplo, la lucha entre los opuestos, la lucha entre el bien y el mal. Tantas cosas se han escrito sobre eso. Heráclito afirmaba que todo era movimiento. El fuego, para él, era la palabra que representaba el movimiento, el cambio constante, que se producía por la oposición entre fuerzas opuestas, la oposición de los contrarios. La misma analogía llevó a los persas a concebir la existencia de dos espíritus principales, uno que era el hacedor de todo, Ahura Mazda, y Arimán, que era como el diablo, digamos, ¿no? Lo que hoy digamos el diablo. Y esa cosa de la dualidad fue transmitida a los judíos cuando fueron deportados a Babilonia. Y de ahí nos llega a nosotros, ¿no? El tema del Dios y el diablo, la lucha entre el bien y el mal, el Señor de los Anillos y todo aquello. Infinidad de obras de la literatura, ¿no es cierto?, están basadas en este principio del Dios del bien y el mal. Otra analogía, el movimiento continuo, el movimiento periódico, el ciclo, los ciclos. Otra analogía universal, de que todo en el universo se genera por diferenciación, complementación y síntesis. Esa analogía se encuentra en todo. En definitiva, nos encontramos con que existen formas universales. En el universo todo está relacionado y todo parece formar parte de una misma estructura. O bien así se presenta todo ante la conciencia humana. La forma de la elipse se conocía desde la antigüedad. Pero en cierto momento se descubrió que nuestro planeta giraba alrededor del Sol en una órbita elíptica. La teoría de las especies muestra cómo evoluciona la vida, pero ahora sabemos que toda la vida en el planeta se construye con la misma molécula de ADN. Todos somos parientes, todos. El modo en que surgen los conceptos en la mente humana no es distinto del modo en que se genera la materia en las estrellas, por ejemplo. Y así siguiendo con las estructuras universales que están en todo lo que vemos, recordamos o podemos imaginar. Bueno, la inspiración ha venido muchas veces de la mano de la analogía. Y eso ha sido posible porque, como decía la antigua tabla esmeralda, lo que está abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo para hacer los milagros del uno. Finalmente, el último punto de este estudio se llama ver en uno y en todo lo mismo. Los que han hecho la disciplina mental saben que ese es el nombre del último paso. Ver en uno y en todo lo mismo. Como esto es breve, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Dice: en el cuaderno ya mencionado, la forma pura, podemos leer: en conciencia de sí va emergiendo un tono general de autoobservación que se caracteriza por el descubrimiento de las formas mentales.
las formas de los actos de conciencia y la capacidad para comprender mecanismos internos que tienen su forma más o menos abstracta y que se experimentan aun cuando no aparezcan como imágenes o representaciones. Niveles de trabajo de conciencia objetiva brotan cuando en pasos reflexivos, como sucede en meditación trascendental, o súbitamente, se experimenta que la conciencia y el mundo no están relacionados simplemente, sino que forman una real y verdadera estructura. Las formas de este nivel no son representables. De ahí que el lenguaje sea inadecuado para la transmisión de tales experiencias. Ahí termina esta cita del cuaderno La Forma Pura. Y sigue: aunque las palabras no pueden reemplazar a la experiencia, trataremos de ensayar una aproximación a la misma. Cuando la conciencia en meditación sostenida considera los diferentes objetos del mundo, buscando lo común entre ellos y descartando las diferencias, va encontrando analogías en cada paso que da. Descubre que el modo en que se generan y entrelazan los pensamientos no es distinto al modo en que surgen las estrellas, que el lenguaje humano tiene una estructura similar a la de un árbol y que una galaxia espiralada gira en el universo inmenso como lo hace la espuma en una taza de café. Conceptos como todo es forma, todo es materia, todo es mente y todo es energía se complementan y sintetizan en un todo mayor. Y detrás de la diversidad y la dinámica de los fenómenos aparece una forma permanente y trascendente al transcurrir. La esencial unidad del todo se hace presente con una evidencia conmovedora. No es necesario ir más allá. Terminemos con esto. Y esto viene también del cuadernillo. Dice: la forma pura no es representable. No obstante, se experimenta como el objeto del acto de compensación estructurador de la conciencia en el mundo. Se experimenta como la misma realidad trascendente al transcurrir. Esta forma posee los atributos del plano de la inmortalidad, correspondiendo a la conciencia trascendida en reposo absoluto. Bueno, conclusiones. Leo las conclusiones, que son muy breves. Dice: al tratar de mostrar ejemplos de analogías, enseguida se hizo evidente que nuestra muestra sería escasa y suficiente desde el punto de vista numérico, pues la analogía constituye un recurso al que requerimos constantemente en nuestro lenguaje y en nuestro intento por descubrir y describir el mundo que nos rodea. Las analogías son innumerables, se suceden todo el tiempo en lo que se percibe, en lo que se dice, se muestra y se escribe. De todo modo, con lo dicho, parece suficientemente demostrada la hipótesis de partida, que no la habíamos leído, pero había. Dice que la percepción de analogías es un aspecto esencial en el funcionamiento de la estructura conciencia-mundo, que participa frecuentemente en los fenómenos de inspiración y que permite intuir la unidad de todo lo existente. Con esto concluyo.